muy integradas. Sí. Es mucho más importante Brasil para Argentina que Argentina para Brasil, lamentablemente, porque Argentina es más chico ahora de lo que era hace 20 años cuando nos integramos. Ok. Pero hay áreas del país como Córdoba, como Santa Fe, o gente que vende fruta. Las industrias argentinas, sobre todo de la automotriz, están muy Nosotros ligadas. les vendemos más a Brasil de lo que ellos nos venden. No, ahora está más o menos balanceado. ¿Qué nos compran ellos? ¿Autos nos compran? Básicamente autos, trigo cuando teníamos para vender, ya no tenemos, lamentablemente, Sí. porque hay una crisis importante en el sector, algo de fruta, y después hay algunas industrias que logran vender algunos productos a Brasil. Ok, yo tengo un peso en Argentina, voy a tomar el valor del peso del Oficial. export, sí, el oficial, de 9 mangos, ¿no? O sea, yo con 9 pesos míos compro $1. Claro. ¿Ellos cuántos reales necesitan hoy? 3 reales 42 para comprar $1. Claro, lo que te ocurre es que hoy sos muy caro vos en Brasil. ¿Yo soy caro? O sea, el peso argentino hoy, como se evaluó en Brasil, el real, perdón, y nosotros estamos con un peso artificialmente sostenido, somos no competitivos, perdimos competitividad. Entonces hay un problema para vender nuestros productos. Aparte, ya en Brasil tenías un problema de recesión. Ahora, otra pregunta. Cuando a ellos se les empieza a poner caro ahí adentro, el productor de cualquier cosa que vos se te ocurra en Brasil, intenta invadirme mi país, o sea, lo que no pueden, cuando ellos entran en recesión, lo que no pueden vender adentro, lo empiezan a vender afuera y también me empiezan a entrar a mí esos productos. No necesariamente, hay una cuestión de reglas de comercio internacional, de antidumping, que te impiden hacer eso, ¿no? Por suerte hay algo que se llama la Organización Mundial del Comercio, que es imperfecta, pero bueno, logra algunas reglas básicas para impedir que haya estos desequilibrios comerciales. Insisto, esto no es perfecto, siempre en el mundo los países tratan de defender su interés y a veces eso implica embromar al vecino, ¿no? Y esto pasa muy habitualmente. ¿Por qué mientras vemos imágenes de Brasilia, ¿no? Estamos ya en Brasil, primera partecita del mundo donde recorremos, ¿por qué ellos, con un problema de corrupción como el que han tenido, los arrastra al infierno económico? Porque si es por corrupción, nosotros deberíamos estar mucho peor económicamente de lo que estamos. ¿Por qué tienen tipos dentro del gobierno que han robado y que están presos y eso les ha generado una recesión al país? ¿Por qué? Pasan al mismo tiempo las dos cosas, pero no están causalmente vinculadas. Los problemas económicos venían de antes, Brasil gastó mucha más plata de la que podía, algo parecido a lo que hicimos nosotros aquí. Sí. ¿En qué la gastó? ¿También en la ciudad social? Bueno, también. Cuando vos tenés un país haciendo un mundial y haciendo olimpiadas... O sea, La Plata, un país es bastante parecido a una familia. Obvio. O sea, vos la dilapidás, la tirás y a la larga hasta sufrís haber organizado un mundial. Bueno, fíjate que Grecia también hizo las olimpiadas y terminó con una crisis. No todos los países que hacen olimpiadas o mundiales tienen crisis. Pero te cuesta, esa plata la terminás pagando. En general, la parte es generás una burbuja de laburo. Hiciste un estadio, terminaste el estadio y esa gente no tiene otro estadio para hacer. O sea, es una cuestión de una vez que tenés crecimiento económico, pero no sostenible. Todo eso los arrastró a ellos. Claro, gastaron mucho, gastaron mal, hicieron cosas que la verdad que son buenas, como estas políticas sociales de inclusión, sobre todo los segmentos más pobres, pero si no lo haces en función de la educación, de aumento de la competitividad, trabajo sustentable, es pan para hoy, hambre para mañana. En Brasil, por suerte, el Banco Central es bastante independiente, ellos no han financiado el déficit con el dinero del Banco Central como sí hicimos nosotros. Ellos tienen mucha plata guardada, los brasileros. ¿Están bien cerca con lo que tienen metidos ahí adentro de reservas? Tienen más de 300.000 millones de dólares de reservas. ¿Más de 300.000 millones de dólares? Es infernal, pero Brasil es un país muy grande, ¿eh? Pero igual tienen muchísimas reservas. Ellos no tuvieron que hacer swaps, no le tuvieron que pedir moneda a otro país. Al contrario, está muy sólido financieramente, pero tiene ahora que hacer un ajuste. Ahora, fíjate lo que yo leía, me lo vas a explicar vos. No salieron a gastar la plata que tenían en el Banco Central para parar esta devaluación. O sea, no la frenaron. No. O sea, no gastan la guita, los tipos la cuidan. Bueno, devaluaron después de las elecciones. Sí. O sea, eso la máquina lo hicieron, ¿no? Y de hecho, en las elecciones del año pasado, el candidato de la oposición, Aécio Neves, propuso algunas correcciones. La presidenta, para reelegirse, dijo que eso no era necesario, ganó la elección e implementa obviamente la política que había sugerido Aécio Neves, ¿no? Vamos a viajar al otro lado del mundo, vamos a tocar este botón y mirá dónde nos vamos. Nos vamos a ir bien lejos y aparecemos en Pekín, en China. Parece que explotó todo en China, la famosa burbuja financiera china. Miedo del mundo que arrastre lo que pasó en China. A ver,
¿Qué carajo pasó en China? ¿Por qué andan preocupados los chinos? ¿Qué les ocurrió a los chinos? ¿Qué tema tuvieron? Ale, es una burbuja bursátil, o sea, la bolsa cayó más de 30 puntos, pero había subido 60 en lo que va del año. O sea, no cayó todo lo que había subido. Lo que ocurre en estos casos es que la gente se pone nerviosa porque quiere entrar, cuando ve que la bolsa sube, y ahí lo que se llama el comportamiento en manada, que es, tu vecino se compra un celular nuevo, vos querés un celular nuevo. Discúlpame, en China, estamos en China, hasta hace 20 años era muy difícil que alguien pudiera comprar una acción. O sea, mucha gente ahora entró al sistema económico en China. Hay mucha más clase media que antes, porque la verdad que es un sistema muy totalitario, pero económicamente muy exitoso. ¿Y a qué le llamas que haya mucha clase media? ¿Son millones de clase media ahora? Sí, te doy una cifra ahí, 1 millón de personas que tienen más de $1 millón. ¿Cómo? Hay 1 millón de personas en China que tienen más de $1 millón de patrimonio. O sea, es infinita la riqueza que han creado hace ya 2 décadas, que vienen creciendo a tasas chinas, ¿no? De 7, 8, 10%. ¿Y por qué les pasó eso? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Bueno, porque hay un momento en el cual sube demasiado la bolsa porque hay mucha demanda, muchas familias que sin experiencia empiezan a comprar acciones porque quieren formar parte de esta sensación de riqueza. Es una riqueza financiera, pero es riqueza al fin. También ten en cuenta que entraron inversionistas de Occidente, o sea, gente como nosotros podemos comprar acciones en China, cosa que hasta hace un tiempo no era permitido. O sea, el problema fue con la bolsa, no es que no es que se les ha caído la economía. No, entonces. para nada. La economía sigue firme. Sí, obvio, hay un problema de transparencia, Yale, porque los chinos te cuentan algunas cifras y hay mucha gente que duda, ¿no? No somos los únicos que tongueamos las cifras nosotros. La dibujan, diríamos. Exactamente. Entonces por ahí te dicen que crece el 7, por ahí que es el 5, igual es tan enorme la economía china que te crezca un 5, igual es un montón de crecimiento. Y los bancos, acuérdate que el Estado es fundamental en China, no es una economía privada como la que teníamos nosotros en Argentina antes de este último ciclo, es una economía donde el Estado es realmente central. Decime una cosa, ¿qué quiere o qué persigue China? Persigue... porque nosotros tenemos un acuerdo, ¿viste? Se dice, lo veíamos el otro día en un programa de La Nata, que una base en el sur, en la Patagonia, donde hay una especie de llegada militar de China a Argentina. China es imperialista, históricamente es imperialista, ¿buscan entrar en otros países o no? ¿Qué tenemos que tener cuidado de nuestra relación con China? A ver, ¿hay algo en lo que se le deba poner principal atención? Si lo ves históricamente, lo que es interesante de China es que no siguió el ritmo de Occidente en la revolución industrial. Siglos XVIII, XIX, XX, ellos perdieron ese tren. Y a partir de fin de la década del 70 del siglo pasado están recuperando muy rápidamente todos los siglos que habían perdido respecto a Occidente. Pero China, por tamaño, por población, por peso histórico, por cultura, siempre fue un poder. ¿Ok? Cuando Napoleón miraba a China, lo miraba con muchísimo respeto. En esa época eran poderes comparables, ¿no? Claro. Entonces ellos perdieron ese tren de la historia, lo están recuperando rápidamente, es una rapidísima industrialización. Esta transición de gente que vive en el campo y pasa a vivir a las ciudades que tuvieron esos últimos 40 años. Ellos tenían gente viviendo en el campo, claro, y ahora... Como la Edad Media. O sea, ellos pasaron en 25 años, casi más de un sistema, en 30 años pasaron de un sistema casi feudal, exacto, a vivir como la sociedad moderna hoy. Bueno, más o menos porque no tenés libertades, es un sistema totalitario, donde te dicen dónde tenés que vivir, qué tenés que hacer, no hay sindicatos, no hay democracia, no hay libertad sindicatos de prensa. En China. No, olvídate. Ah, ¿no hay sindicatos? No, son ¿Las horas de trabajo en una fábrica pueden ser 10, 12? Muchas más también, no hay fines de semana. No, las condiciones laborales son terribles. O sea, el precio de la civilización, ellos todavía no lo están pagando porque es un país muy totalitario. ¿Y hay diferencia entre, hay todavía una China medievalizada? ¿Hay todavía feudal, una China rural, feudal? Sí, cada vez es más chica, pero tienen 35 o 40% de población aún viviendo en estos pueblos muy atrasados. La productividad de la fuerza de trabajo ahí es cero. Claro. Cuando ellos pasan a vivir en la ciudad, aumenta mucho la productividad, aumenta el nivel de vida de la gente con un sacrificio terrible, ¿no? Vámonos a otra rápidamente a viajar. Fíjate dónde te llevo, cuídate, ¿eh? Un punto, Ale, antes que nada. Sí. Ojo que no hay que tenerle miedo a China. Ok. No somos un país, hay que comerciar con todo el mundo. Ojo con este lugar donde te llevo. Sí. Nos vamos a Al-Raqqa, en Siria. Aquí es la capital del califato que intenta llevar adelante el ISIS. Acá un salteño que nos está viendo, un jujeño, un catamarqueño, dice, a mí qué me importa el ISIS.
Yo necesito que me expliques o me des una idea. Primero, a ver, ¿cómo puede ser que un grupo de 8.000 soldados hayan vencido hasta ahora a los iraquíes, a Bashar al-Assad, a los kurdos turcos y a la coalición internacional, porque tampoco pudieron los norteamericanos? Entraron a Mosul, le expulsaron a los soldados de Irak, se quedaron con todas las armas, manejan el petróleo y le venden petróleo a Turquía en forma clandestina. Entonces, explícame cuál es el verdadero problema del ISIS ahí. Me tengo que preocupar del ISIS, por supuesto. Veo cómo cortan cabezas, claro. me impacta y quisiera que se termine eso. Pero a ver, ¿el mundo se preocupa por esto que está pasando ahí o no? Sí, muchísimo. ¿Por qué? Primero, pensá que... Porque, perdóname, sí. Vamos a contarle a la gente que es un desprendimiento de Al-Qaeda. Sí. El ISIS es Al-Qaeda, es la fase superior a Al-Qaeda. Al-Qaeda podía voltearte un avión, o como pasó finalmente, tumbó 2 torres en Estados Unidos. ISIS provoca atentados fuera de su califato. Digo, ¿hay que preocuparse por esto? Más allá de que lamentablemente pasa esto. Mucho. Ten en cuenta de que históricamente tenías problemas entre países, entre estados. Sí. Tenías... Estados Unidos se peleaba con la Unión Soviética o Alemania con Francia antes. Esas eran las guerras entre entidades políticas organizadas. Las guerras a las que estábamos acostumbrados y que estudiamos en el colegio era la Segunda Guerra Mundial, claro. O de pronto después la Guerra Fría. ¿Esto qué? O tenías un imperio que se partía en 1000 pedazos, sí. O tenías colonias que luchaban contra el imperio, como nosotros contra los españoles. Okay. Esas son las cosas tradicionales. Sí. Lo que tenés ahora son guerras entre estados y redes que no son estados. Por ejemplo, ISIS. Pero esto no es un estado ya. Se llaman Estado Islámico, no son un estado organizado. No tienen un territorio coherente, no tienen un idioma, una moneda, no tienen eso. Tienen un reclamo potencial para constituir o reconstituir un viejo califato, no respetando el dibujo actual político que tiene Medio Oriente. Los dejás ahí, porque sí. Hasta ahora se van expandiendo, ahora están en Siria, tomaron parte de Irak y incluso están ahí a punto de entrar a Turquía también, ¿no? Si los dejaras y decís, bueno, ok, se quedan allí adentro, los dejamos que armen su califato, ¿intentan luego exportar la violencia? Obvio. ¿O queda allí la violencia? No, es el problema. Ten en cuenta que el acuerdo con Irán, de las fuerzas de Occidente, de esta coalición sí. de 6 países que después de una década larga pactaron con Irán, se precipita, se acelera ese acuerdo para luchar contra ISIS precisamente, pues la principal amenaza en todo Medio Oriente. Recordemos que la economía mundial necesita energía y todavía lamentablemente la principal fuente de energía es el petróleo. Digo lamentablemente porque es muy sucia, ¿no? El ISIS está en Irak. ¿En sí. Irak hay petróleo? Sí, hay petróleo en Irak, hay petróleo en Irán, hay también en Siria. Ellos justamente avanzan tomando pozos petroleros para financiarse de ese modo, ¿no? ¿Y Estados Unidos no había entrado a derrocar a Saddam Hussein en el 2003? ¿Se quedó y después se fue? O sea, ¿Estados Unidos se retiró de Irak? Se retiró de Irak, se retiró también de Afganistán. Tiene muy pocas tropas, intentaron fortalecer a los estados locales. El gran drama que tenés ahí es que tenés una guerra entre estados muy débiles, técnicamente se llama estados fracasados, porque la verdad que Irak hoy todavía no es un estado serio. Trata de ser estado, pero no tiene la organización básica, el control del territorio, una sociedad más o menos articulada. ¿Y pero para qué fue Estados Unidos? Porque siempre dijimos fueron a llevarse el petróleo que necesitaban. Es mentira eso. No. Eso es una construcción que todos tomamos. No fueron a llevarse el petróleo de ellos. Siempre intereses económicos, obviamente, pero no fue lo principal. Estados Unidos reaccionó primero en Afganistán, después del atentado a las Torres Gemelas, básicamente para, de alguna manera, controlar lo que en esa época era el lugar más importante de Al-Qaeda. Pero luego, Saddam Hussein, acordate que después de la primera guerra del Golfo, ¿te acordás? La de comienzos de los 90, hubo una cantidad de pactos o de acuerdos que Saddam tenía que cumplir. Entre ellos, él tenía que aceptar la visita de las Naciones Unidas para que controlasen que él no volvía a desarrollar armas. Y Estados Unidos tenía la evidencia, que después fue falsa, de que había le mandaron unos veedores exactamente a Bagdad y no dejaba, el tipo montó un esquema buenísimo, ridículo, pero muy inteligente de su parte, de una gran mentira. Él le decía internamente a los iraquíes que tenían las armas de destrucción masiva, y estaba jugando al truco con 2 cuatros. Entonces él no podía mostrar que no tenía esas armas, porque si no su poder se destruía. Sea, terminó siendo destruido por su propia mentira. Por su propia mentira. Te voy a preguntar... Pero fue un error eso, es reconocido como un error el haber invadido Irak.
de los propios norteamericanos, de una coalición que integró España, integró el Reino Unido. Los líderes que formaron parte, como Tony Blair o el propio Aznar, quedaron desacreditados por formar parte de un gran error. Vamos a ir cerca, vamos a tocar este botón, y acá es muy interesante porque nos vamos a ir, fíjate, nos vamos a ir a Estambul, a Turquía. Acá aparece Las Mil y una Noches, una novela que en Canal 13 da que hablar, y que ha puesto a Turquía en el, por lo menos en la conciencia pública, ¿no? La gente se pregunta, algunos le han puesto Kemal a algún hijo. Hablemos un poco, yo estoy muy cerca de la causa armenia y aún el Estado turco no ha reconocido el genocidio contra el pueblo armenio, pero necesito que le cuentes un poco a nuestra audiencia. Estamos aquí en Turquía. Hace unas horas Estados Unidos junto con Turquía bombardearon el ISIS, o sea, Turquía geográficamente está pegada a Irak y ahí el ISIS le avanza hacia una de sus ciudades. Contame de Turquía, ¿qué es Turquía? ¿Cómo lo debo ver a Turquía? ¿Turquía es Occidente? ¿Es la puerta de entrada a Medio Oriente? ¿Qué es Turquía? Contame. Mira, Turquía es un país increíblemente rico, diverso. Hasta hace no mucho tiempo está dirigido por una élite laica. Hace ya unos 10 años que tiene un presidente que es de origen musulmán y reconoce, digamos, quiere que Turquía sea una república islámica. Es un país fundamental desde el punto de vista geopolítico, fue la base de un gran imperio. ¿Amigo histórico de quién? ¿Es sunita o chiita el presidente? ¿Es amigo histórico de quién? ¿Cómo se ha llevado en la región? Pensarlo de otra forma. Hasta ahora, chiita, Turquía era un país laico, que era el límite entre Europa y Asia. De hecho, tiene una mezcla de culturas, una diversidad extraordinaria. Es un país geopolíticamente fundamental. Estados Unidos tiene muchas bases. En la época de la Guerra Fría, Estados Unidos utilizaba a Turquía para eventualmente amenazar a la vieja Unión. ¿Estados Unidos tiene una relación carnal con Turquía? Sí, histórica. Hay armamento estadounidense, hay bases en Turquía. Claro. Utilizar a Turquía para amenazar a la Unión Soviética. Así como Cuba era, digamos, utilizada por la Unión Soviética para amenazar. O sea que hay misiles puestos de pronto, o bases aéreas en Turquía, y eso lo sabe Rusia, lo sabe todo el mundo. Y son amigos, bien. ¿Y qué es Turquía además? ¿Cómo hay que verlo a Turquía? Es un país que intentó integrarse a Europa, o sea, quiere formar parte de la Unión Europea en el viejo sueño europeo de los 90, que hasta un poquito, obviamente, venido a menos por todos los líos de Grecia y demás. Se ve a sí mismo también con un rol de reintegración del Medio Oriente, porque en el viejo imperio Turquía era muy influyente en esa región. Hasta la Primera Guerra Mundial, Turquía era un país fundamental en el equilibrio de las naciones. Tiene también una visión, si querés, fundamental entre Asia y Europa, o sea, está como una bisagra entre esos dos continentes. Digamos, geopolíticamente es central y tiene un conflicto muy importante. Vos nombrás a los armenios con una minoría muy relevante, se llaman los kurdos. Kurdos, que están justo en el sur. En el Kurdistán. En el Kurdistán, y hay kurdos también de este lado de la frontera en Irak, que fueron de hecho masacrados por Saddam Hussein. Y es un pueblo muy protegido, por ejemplo, por el presidente francés, por Hollande, ¿no? En general, son estas minorías étnicas que corren riesgos, porque los turcos, la verdad que tienen esta vocación un poco de unificar étnicamente su país. Esto es controversial, pero bueno, las minorías también tienen sus derechos y no están del todo integradas políticamente. La última elección que perdió el presidente Erdogan, bueno, justamente el partido kurdo hizo una gran elección y es por eso que en el Parlamento turco perdieron, ¿no? Me vengo otra vez hacia nuestro continente, toco este botón, volamos desde Estambul, desde Turquía, estamos recorriendo el mundo, haciendo un pantallazo por el mundo, y nos vamos a ir aquí, nos vamos a Washington, a Estados Unidos. Estamos recorriendo con la mirada de Sergio Benestein, muy interesante, y acá hay mucho para hablar. Primero, y tiene que ver con Argentina, ¿no? Ya que veníamos de Medio Oriente. ¿Qué pasó que se arreglaron las cosas entre Teherán, entre Irán y Estados Unidos? Quedaron muchos pedaleando en el aire. Israel enojado. Alemania aprovechó y mandó a 50 empresarios a negociar con los iraníes hace unos días, con Rouhani. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese vuelco en el aire de Washington con Irán? Y ahora empezamos a hablar también Estados Unidos y el mundo. La negociación con Irán empezó en el 2004. O sea, esto es más de una década de negociaciones dificilísimas, de distintos equipos, con distintos presidentes. Fue una política de Estado tratando de contener el desarrollo nuclear de Irán.
Sí. que es visto como un factor de desestabilización en toda la región. O sea, Estados Unidos quería analizar si allí se enriquecía o no uranio. Sí, sí, Estuvieron 10 años para averiguar si ese uranio que se enriquecía era para fines militares o era para fines civiles. No, tardó 10 años la negociación y en el medio hubo sanciones económicas terribles, un aislamiento de Irán terrible. El Congreso norteamericano pasó unas leyes. Si una empresa norteamericana hacía negocios con una empresa iraní, sufría sanciones extraordinarias. O sea, esta negociación es fruto de un esfuerzo internacional de coordinación entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China para sancionar a Irán, para evitar que tenga una bomba. Le pusieron sanciones muy fuertes, lo sentaron a una mesa y terminaron negociando. Entre otras cosas porque Irán, la verdad, ha tenido una política de apoyar a algunos grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, y si encima tenía un desarrollo tecnológico nuclear, esto tenía un impacto terrible de desestabilización de todo el escenario internacional. Entonces negociás con ellos no porque son buenos, sino porque son malos. Pero tenés que negociar porque tu rol como potencia, aliada con otras potencias, es evitar los conflictos. ¿Ahora si están bien entre ellos las relaciones? Bueno, hay Irán con este acuerdo, te digo porque Irán está todo el tiempo en nuestras bocas, estamos hablando de Irán, memorándum con Irán, acuerdo con Irán, se habló de Irán. Sí. Hoy Irán ya no es mala palabra en el mundo. Lo que pasó con Alemania lo vamos a empezar a ver con distintas... Es factible que en poco tiempo vaya una delegación italiana a negociar con Irán. Sí. Y ojalá fuera una Argentina en su momento también. Te digo por qué, porque yo estoy viendo Homeland y en Homeland está absolutamente demonizado Irán. O sea, es el viejo Irán. Es el viejo Irán, claro, no es el Irán que que era sancionado. Pero un punto... Toco un botón, toco de nuevo la computadora desde Washington. ¿Dónde me vengo? Me vengo a Argentina, pero no me vengo a Buenos Aires, me voy a Neuquén y me voy a Añelo, que es el pueblo donde está Vaca Muerta. 250.000 millones de dólares necesitamos para sacar el petróleo no convencional, el shale, que está entre la roca, el shale oil y el shale gas. También tiene China, también tiene Estados Unidos, pero nosotros tenemos mucho. Pero necesitamos 250.000 millones de dólares para extraerlo. Lo hablábamos con Alejandro Bianchi el otro día. ¿Dónde estamos parados? A ver, esto es para nosotros, porque Brasil encontró petróleo en Santos y sin embargo están cabalgando arriba un chancho. Nosotros, digo, yo pensé que iban a explotar y iban a ser la primera potencia mundial. Bueno, está bien, es caro ese petróleo, imagínate el nuestro, que está ahí abajo. Sacar el petróleo es muy caro. Es más caro el petróleo brasileño que el nuestro. ¿Qué significa Vaca Muerta para vos, como analista internacional? Es una reserva fundamental de energía. Hay otras en Argentina también. Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un jugador mundial. Es necesario, obviamente, mucha inversión privada. Las reglas de juego que tenemos en Argentina hoy no nos sirven para atraer esa inversión. ¿No nos sirven las reglas de juego? ¿A qué te referís? ¿Que hoy que no podamos llevar divisas hacia afuera? Por ejemplo. Yo soy un petrolero ruso, soy Igosniev, tengo una mini empresa en Rusia. No vengo a Argentina a invertir en Vaca Muerta si no me dejás sacar la plata. El petrolero piensa así. Obvio. No solamente eso, tenés un problema de inflación, tenés un problema también que no te dejan importar los insumos para poder explotar en Vaca Muerta. Todas estas reglas tienen que modificarse, también tiene que haber una infraestructura adecuada para que esa industria funcione. ¿Qué hace Chevron acá? ¿Por qué Chevron viene a Vaca Muerta? Es un área estratégica para cualquier empresa que quiera efectivamente diversificar. Imagínate una multienergética, tiene que ir a Medio Oriente. O sea, lamentablemente el petróleo no está en Suiza o en Finlandia. El petróleo está donde está, igual que las minas, o sea, la riqueza, los recursos naturales, tenés que buscarlo donde está. Ahora, discúlpame esto, Sergio. Sí. Pensá que hay petroleras que viajan a sacar el petróleo en Irak. Sí, o en Nigeria. O en Nigeria, o en Irak, que tienen los delicias ahí al lado tirándote con un escudo. Claro. Y están en Irak los tipos sacándolo. Sí. Debemos estar complicados para que no quieran venir a la Argentina, ¿eh? Sí, claro. O sea, deciden arriesgarse los testículos, sacándolo en el medio de las balas, y los flacos piensan 2 veces antes de venir acá. Bueno, pero quieren venir, ¿eh? Hay mucho interés. Quieren venir. Sí, hay muchísimo interés. Lo que pasa es que para explotar esto en serio, hace falta crear condiciones de certidumbre adecuadas, porque tampoco esto es barato. 2 minutos en Argentina antes de irme... después vuelvo a Argentina. Toco este botón y ya que estamos hablando de petróleo, mirá dónde te llevo. Me voy al medio, otra vez me voy a Medio Oriente, me voy a Riad, Arabia. Acá tienen petróleo. Acá hacen un agujerito en el piso y sale petróleo. Sí, claro. ¿Esos son los que controlan el precio del crudo en el mundo? ¿Y por qué baja el barril de crudo y a mí me sube la nafta cuando voy a YPF o a Shell? Nosotros no tenemos precios
que están alineados con el mercado internacional. Estamos aislados del mundo y el precio acá lo fija el gobierno. ¿Todavía siguen manejando ellos el barril de crudo? No solamente, hay una organización que se llama OPEP, que sí, trata de regular una parte. Ellos tienen una alianza muy fuerte con Estados Unidos, histórica. Arabia. Sí, las monarquías histórica. Siempre se han llevado bien con Estados Unidos. Sí. Y, digamos, son un jugador fundamental en el equilibrio o en el desequilibrio, si querés, Medio Oriente, que hay que decirlo, es un gran despelote. Disculpame, siempre lo fue. ¿por qué son un jugador fundamental? ¿Estos no le daban armas al ISIS? Bueno, ahí no está probado eso, hay como denuncias que eso es así. En parte ellos tienen un problema muy grande con Irán, histórico, de competencia. En este equilibrio o desequilibrio que se genera ahora con el acuerdo con Irán, hay muchos países en la región que están protestando, por ejemplo Israel. Ahora, yo acabo de ver un sondeo en Estados Unidos, la comunidad judía, que es muy poderosa en Estados Unidos, está muy a favor del acuerdo con Irán. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿La comunidad judía en Estados Unidos? Sí, pero 44 a 26, o sea, muy, muy notable. Por supuesto es un sondeo que tomarlo, por supuesto, con cautela, pero te digo, Israel se sigue quejando. Tal vez si yo estuviese asesorando al gobierno de Israel, diría, quejate, seguí quejándote por las dudas, seguí cacareando, pero el mundo ve esto como una posibilidad de lograr contener un conflicto con Irán, tratar de solucionar lo de ISIS y ver cómo reequilibrás una zona que te explicaba el precio alto del petróleo antes, ¿no? Sí, antes de salir de ahí de Medio Oriente, sí. ¿Vos creés, Sergio, que ojalá que no me toco y se lo pedimos al Santito, ¿no? Que algún Estado hoy podría utilizar contra objetivos civiles armas nucleares? La última vez fue en el 45 en Nagasaki y Hiroshima. Pensá Israel, si se viera muy amenazado por algún tipo de foco de guerra y se la viera realmente mal, ¿vos creés que podríamos asistir nuevamente a utilización de armas nucleares contra un objetivo civil? La posibilidad está, la probabilidad no es alta por suerte porque hay mecanismos para contener eso. Pero se estudia que existe esa posibilidad. La posibilidad siempre estuvo. Durante la Guerra Fría estuvimos cerca más de una vez en sufrir estos episodios. Cuando yo nací, en octubre del 62, tuvimos la crisis de los misiles, ¿te acordás? En Cuba, que fue, digamos, a puntito de caer en otra guerra nuclear. El potencial nuclear existe, por eso es tan importante en contenerlo. Hay un acuerdo nuclear para que no haya otros países que tengan potencial, que es el caso de Corea del Norte. Obviamente lo de Irán es importante por eso, para evitar que haya más jugadores y aparte son países no democráticos. Cuando tenés una democracia, dentro de todo tenés controles internos y son países que forman parte de las Naciones Unidas, son más controlables. Cuando no tenés un sistema democrático, esto es muy, muy riesgoso. Me voy a ir, antes de ir a México, después seguimos porque hay mucho más, y ya vengo con con nuestro nuevo invitado, como se llama un ratito, con Julián Domínguez. Este es el libro El Poder Narco que nos trajo, que escribió Sergio Benestein. Atención, voy a tocar este botón y miren dónde me voy a ir, ya que estamos hablando. Nos vamos a ir a México, al Distrito Federal. Vamos a Monterrey, ya que estamos en México. Está, que está River ahí. A ver, ¿por qué no hablamos de lo que ha pasado con el Chapo Guzmán y cuál es el verdadero problema? ¿Por qué arrancamos? ¿Por narcotráfico en México o por la economía de México? ¿Cómo están económicamente los mexicanos hoy? ¿Están bien? ¿Son un país rico? No, a ver, están en un proceso de desarrollo. México ya hace más de 20 años que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida. Están tratando de modernizarse, tiene una industria, por ejemplo, la automotriz súper competitiva. Muchos de los autos que tenemos acá son hechos en México, pero todavía están arrastrando una situación de pobreza estructural muy importante, sobre todo en el sur. El sur mexicano es como el norte nuestro, o como el norte de Brasil, ¿no? La zona más pobre, con mayor composición de población todavía de origen indígena. Y vos has escrito este libro, ¿no? Sí. ¿A qué conclusión llegaste después de haber vivido en México? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué el Chapo Guzmán puede escaparse de una cárcel de máxima seguridad construyendo un túnel, comprando autoridades? ¿Qué ha pasado allí? Un poquito de aire, si querés, que hace un poquito de calor. Contame. Mira, Ale, cuando yo estaba en México en la década del 90, vi lo que estoy viendo hoy ahora, y es que la sociedad no advierte, no se da cuenta el avance que tienen estas redes y cómo penetran aparato estatal, terminan cooptándolo. Y te pasa lo del Chapo, pasó en otros casos. El Chapo es muy, muy visible, pero el Estado termina perdiendo autonomía y está controlado, no en su conjunto, pero en 100 áreas claves, por los narcos, que tienen muchísima más plata. ¿Tienen políticos comprados? Sí, políticos, periodistas, jueces, militares, policías. O sea, es realmente un poder increíble. Entonces,
En Argentina estamos a tiempo de reaccionar de forma, con mucha decisión, muy contundente para frenar esto, Disculpame, pero no Sergio, estamos haciendo lo necesario. Vos viviste allá. Sí, sí. ¿Ese modelo narco-cultural es exportable? Sí, o claro. sea, ¿es factible que si no lo frenamos a tiempo, en Obvio. Argentina dentro de 2 años estemos con narcocorridos y con el poder narco metido ya y no lo sacás más? Ya tuviste episodios, Ale, terribles en Unicenter, ¿te acordás? En el libro marcamos algunos casos que son escandalosos. Rosario tenés obviamente una situación muy compleja. Donde hay un puerto en Argentina tenés un problema de narcotráfico porque los narcos buscan logística para llevar la droga hacia afuera. Viste que hay una polémica falsa entre consumo interno y producción y país de tránsito. Bueno, ambas cosas forman parte del mismo fenómeno porque transita la droga, pero se paga el tránsito en droga. Entonces vos llevas la droga hasta un puerto, te pagan en droga, te das vuelta, la tenés que vender. Y la vendés adentro. La vendés adentro. Sergio, último viaje. Mirá dónde me voy a ir, con la cara del Chapo Guzmán. Nos vamos aquí, nos vamos de nuevo a Europa y nos vamos a Moscú. Te voy a despedir con un grande del mundo. A ver, ¿en qué anda Moscú, en qué anda Rusia en el mundo hoy? ¿Qué está buscando Rusia? ¿Qué hace Rusia? ¿A qué apunta Rusia? ¿Está amigo de Norteamérica? ¿Está enojado con Norteamérica? ¿Está más cerca de China? Contame en qué anda Rusia. Los países importantes tienen conflictos y tienen relaciones con todo el mundo. Y no hay que ver esto como algo contradictorio. Eso me gustó, repetímelo. Los países importantes tienen conflictos y relaciones con todo el mundo. Exactamente. Vos te puedes pelear en un tema y te puedes asociar en otro. Formas parte de Naciones Unidas y tenés un conflicto comercial. Hay un problema muy fuerte ahora porque la vieja Unión Soviética está en el disco rígido de Putin y de muchos rusos. Quieren volver a tener influencia como tuvieron hasta hace relativamente poco tiempo. Rusia siempre fue un imperio parecido a lo que yo te contaba de China y de Turquía, y quieren volver a tener en este mundo apolar. Antes hablamos del mundo bipolar, después unipolar, y ahora tenés un mundo donde los poderes se han como desaparecido, se han difuminado. Discúlpame, tuvimos un mundo bipolar, Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos. Tuvimos un mundo unipolar cuando cayó el muro de Berlín. 10 años. Y 10 años. Una transición. Unipolar que era Estados Unidos. Claro. Y ahora es apolar. Apolar. Porque aún Estados Unidos, que es un país enorme, que es el 25%, un poquito menos de la economía mundial, tiene un ejército que es... Mira, Estados Unidos gasta más que los 10 países que le siguen juntos, que China, que Rusia, que... En armas, en armamentos. Y sin embargo no pudo usar esas armas. ¿Por qué no pudo usarlas? Porque la población norteamericana no quiere más a la guerra. ¿No quiere más a la guerra? Está podrida de que mueran los chicos después del desastre de Afganistán e Irak. Vos vas en cualquier... ¿Se cansó la población norteamericana? Sí, obvio. Vas a cualquier ciudad norteamericana, vas a cualquier centro comercial y se te cae, te juro, el alma a los pies porque es un montón de gente mutilada. Y lo ves físicamente. Yo tengo familia en Indiana y te juro que te parte el alma. Yo estoy en Carolina del Norte. Fui a dar clase luego a la Universidad de Duke en el año 2006. O sea, estaban todavía muchos soldados en Irak. Pasé con el auto una vez por una base de la Marina y estaban colgados ellos tienen la tradición de poner unos moños de colores afuera. Moños colgados afuera de la base militar con la foto de los chicos, con la foto de los soldados muertos, que te ponías a llorar. Mirá vos, y eso los está haciendo retirar de... Por eso Obama decidió hacer la paz con no solamente Irán, sino firmó después de 53 años ridículos de bloqueo un acuerdo con Cuba, que es muy importante para toda la región. ¿Por qué es importante? Porque ese bloqueo era estúpido, era absurdo, era la excusa que tenían los Castro para no tener una democracia razonable o un sistema político un poquito más abierto. No sirvió para nada, empobreció a los cubanos. Cuba siguió siendo un país que favoreció a regímenes que en mi opinión eran antidemocráticos y totalitarios como el de ahora Venezuela, y esto abre la posibilidad que Cuba se desarrolle. Sergio,